Hola a todos, muy buenas, Antonio Maeso, bienvenido al canal. Hoy os traigo la prueba en banco de potencia de la SWM 125 Ace of Space. Así que bueno, ya estamos aquí en la sala del banco de pruebas y vamos a ver este motor Husqvarna 125 en detalle, cómo se comporta y qué prestaciones nos otorga con números y con datos aquí en el banco de pruebas HHM, en el cual pues vamos a ser capaces de ver la velocidad punta exacta de la moto a corto encendido y las formas de la curva de potencia, la curva de par, donde comienza y termina la gama buena de utilización de la moto. Y bueno, pues a ver qué más información podemos sacar del funcionamiento de este motor, que promete mucho. Por la videoprueba que hice en su momento, muy buenas sensaciones. Bueno, pues empezamos configurando el ensayo como es habitual, con el nombre, datos atmosféricos automáticos, y pasamos ya a hacer también el cálculo de la relación para que el programa y el ordenador conozcan la relación que hay entre giros de cigüeñal y giros de rodillo, y así pueda calcular automáticamente, como ya tenemos en pantalla, las revoluciones a las que está girando el motor. Ahí podéis ver en el cuadro abajo pues que en tiempo real disponemos de las revoluciones a la derecha y de la velocidad instantánea. Vamos a escuchar un poquito el motor durante este minuto escaso que dura el ensayo. Una vez calentada la moto, los últimos acelerones, dejamos que caiga de vueltas para ir gas a fondo y hacer el ensayo. Una vez que ha tocado el límite de revoluciones, se ha cortado el limitador, cogemos el embrague para poder luego tener también la información de la potencia, no solo la rueda, sino el embrague. Y bueno, pues vamos a ver los resultados que nos ha dado esta Ace of Space en el banco de pruebas. Bueno, pues aquí tenemos la gráfica, la curva de potencia de la moto. Aquí tenemos la curva de potencia y unos buenos 10,8 caballos a la rueda. 10,8 caballos a la rueda de potencia máxima, está muy bien. Vamos a ver, ya puesto que hemos hecho un ensayo en pérdidas, podemos también ver cuál ha sido la potencia, cuál sería la potencia al embrague de este modelo. Aquí ya tenemos entre paréntesis 13,6 caballos de potencia, 13,6 al embrague, está muy bien, está muy cerca del límite de la categoría de 15 caballos y bueno, entregados a 9.335. También una cifra muy interesante, porque aunque la moto vemos que estira bien hasta las 11.330 que corta el encendido, pues que entregue la potencia a 9.000 significa que bueno, pues no hay que llevarla arriba del todo para que este motor corra. Y sin embargo, qué interesante, ahí tenemos el pico, ahí tenemos el pico, serían esos 10,8, 9.300, esa potencia máxima, pero más interesante todavía es que la potencia no decae llegada a esa potencia, ese punto de potencia máxima, sino que se mantiene hasta prácticamente corte encendido.
Entonces me parece una curva magnífica, porque eso permite pues utilizar esos 10 caballos de potencia a lo largo de toda la gama alta del cuentavueltas hasta corte encendido. Con lo cual, pues bueno, pues una moto que responde bien en buscar velocidad punta y estirar las marchas para ganar velocidad en este caso, ¿no? Utilizando el desarrollo. Así que, bueno, por otro lado, vemos toda la curva de subida, también sin ningún bache, bastante limpia. Y si os fijáis, con una elevada, ahora veremos la curva de par, pero detecto que la cresta o la rampa de subida es muy suave, porque a partir de 3000 y algo revoluciones, pues prácticamente, fijaros, desde ahí ya se eleva bastante, con lo cual, bueno, creo que ahora cuando veamos la curva de par, creo que estamos ante un motor que da mucho par, mucho empuje a partir de pocas revoluciones. Y si a eso le sumamos que su pico de potencia máxima para ser un 125, que necesita girar alto de vueltas para dar esas buenas cifras de potencia, pues teniendo en cuenta que a 9300 ya da la máxima potencia, y como digo, con esta buena subida rampa de aceleración, estamos a un motor muy logrado. Muy logrado. Fijaros toda esa zona intermedia, no hay bache ninguno, llega a su pico máximo, a esas 9000, y estira hasta las 11300 con esa meseta tan interesante que estamos viendo aquí en la parte alta del cuenta revoluciones, que esto nos hace pues que el motor sea muy utilizable, como ya ha demostrado en la prueba dinámica, que os recuerdo que tenéis en el canal de esta motocicleta, de esta Ace of Space SWM, marca italiana, con estos motores de origen Husqvarna. Motor que se está demostrando, pues bueno, por la capacidad que tiene, a pesar del diseño de hace ya unos años. Está claro que está muy bien logrado y optimizado para, bueno, no solo cumplir con la legislación actual Euro 4, sino también entregar pues unas buenas cifras de potencia y par, ¿no? Aquí tenemos también en la parte de arriba la velocidad máxima que ha alcanzado en este ensayo. Y bueno, interesante esta curva de potencia de esta moto. Ahora vamos a abrir también una comparativa para ver con alguna otra 125 que pueda tener, pero sin duda que bueno, corrobora lo que hemos visto en la moto en carretera. Ahí tenéis, ahí indico, el banco nos dice los 106 km/h que ha obtenido a corte encendido. Con lo cual, bueno, pues en carretera a mí yo conseguí ver en el marcador, con la resistencia aerodinámica del piloto, unos 110, 107, 108, 109, 110, llegué a ver. Si te agachas un poco, entonces sí, coge 3 o 4 kilómetros más. Lo cual nos dice también que este velocímetro de esta moto pues no tiene un desfase grande respecto de la realidad, con lo cual es bastante confiable, no llega siquiera al 10%. Bueno, pues la curva de par, esta curva azul que vemos aquí, y efectivamente, fijaos qué maravilla, como bueno, a 5.500 vueltas entrega su máximo par. Esto es lo que hace de este motor especial, porque hay otros 125 que van muy bien, pero solo en la parte de arriba del cuenta de revoluciones y necesitan estirar mucho. O hay también 125 que yo he probado y que tienen muchos bajos, pero no estiran arriba o se mueren mucho antes que este motor. Este es de los más completos que he visto. Vamos a quitar la curva de potencia para ver solo la de par. Y fijaros, se eleva y ahí que tenemos el pico en 5.400, pero es que está dando muy cerca del pico desde aquí, desde las 4.000 revoluciones, está dando prácticamente ya el máximo par, que mantiene hasta prácticamente 9.000, hasta el punto de potencia máxima. Y decae ligeramente desde ahí en adelante. Pero claro, toda esa meseta intermedia hasta las 9, desde 3.000 y pico, 3.500, 3.200 revoluciones,
es la utilización habitual, utilización habitual del motor en todo tipo de carreteras, con lo cual eso nos facilita muchísimo el que la moto sea muy agradable de llevar. Esto es una característica fundamental de este motor, que hayan conseguido este llenado tan bueno de distribución, llenado de cilindro, porque se refleja en esta curva de par a bajas revoluciones muy interesante, pero además que hayan conseguido, bueno, pues el equilibrio ahí entre compresión, escape y también distribución de árbol de levas para que la moto estire muy bien y lo haga, pues eso, hasta las revoluciones que lo hace, ¿no? Así que bueno, pues me ha gustado mucho esta curva de potencia y corrobora al milímetro pues las sensaciones que, como digo, tenéis reflejadas en la prueba, en la videoprueba que hice de este modelo de SWM Scrambler de 125, y que yo creo que hará las delicias de todos los propietarios, con no solo con esa estética rompedora, neoclásica o scramble, sino que, y además de un tamaño sobredimensionado para ser una 125, sino que además, pues este motor, con ese par y esa buena estirada arriba, pues bueno, facilita mucho y que tengas una sonrisa todos los días en la cara cada vez que utilices esta motocicleta. Así que bueno, pues estas son las conclusiones. Gracias por estar ahí, espero que os haya gustado e informado este vídeo de cómo se comporta específicamente este motor de Husqvarna, que además es aplicable a otros modelos que también espero probar en el canal en breve para vosotros, también de la marca italiana SWM. Gracias por estar ahí, un saludo, nos vemos pronto. Vamos a comparar, por ejemplo, con esta curva que tengo aquí grabada de Honda CBR 125. Honda CBR 125. Como podemos ver, pues en todas las fases de aceleración o de incremento de la curva de potencia, pues está por debajo de esta roja, que es la de la SWM, la de la Ace of Space, este as de espadas. Aunque la Honda conseguía estirar incluso un poquito más, 11.800 vueltas, pero decayendo mucho. Esta curva roja es infinitamente mejor porque, pues bueno, da mucho más potencia en todo. La mantiene mucho mejor arriba, no tanto esta Honda que provee en su